Doctor, ¿y cuáles son Eh, las enfermedades, digamos, porque hay muchas enfermedades crónicas, pero cuáles son las más frecuentemente crónicas que ustedes abordan en GLEC? bueno, nosotros en general, las más frecuentes son las que también tenemos más contacto con ellas, que son Ujú, la diabetes del adulto fundamentalmente, ujú. la enfermedad cardiovascular, entendiendo por cardiovascular la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, tipos de cáncer, Ujú, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ujú. de las cuales hay bastantes variedades, pero digamos, todas responden al mismo patrón, y la enfermedad renal crónica, que son los más frecuentes, eh, Claro, si no se me está escapando que alguna. consultan, ¿no? Y la hipertensión entra, digamos, también, no sé, se me ocurre, Eh, ¿no? la hipertensión en realidad nosotros la consideramos un factor de riesgo, que Ujú. obviamente, y ahora les cuento qué es factor de riesgo, pero obviamente sí está adentro, porque digamos, es muy difícil, es lo mismo que, digamos, si cualquiera de ustedes tiene una fractura en la Claro, muñeca, claro. y yo me siento en el muslo para ponerle el yeso, y me dice, pero doctor, me molesta que se sienta, me duele la rodilla. Bueno, pero yo le estoy arreglando la muñeca, pero es un solo cuerpo. Claro. Entonces, la hipertensión arterial es un factor de riesgo. Factores de riesgo son todas aquellas situaciones que de alguna manera aumentan la tipo de enfermedad. Ujú. Entonces, para todo este tipo de enfermedades que acabo de mencionar, hay tres o cuatro factores de riesgo que son compartidos en este grupo de enfermedades, que son el tabaquismo, Ujú. el sedentarismo, el consumo excesivo, o sea, los trastornos alimentarios en general, el Ujú. consumo de grasas procesadas, y de sal, el consumo excesivo de alcohol y la hipertensión arterial. Este paquete de factores de riesgo está asociado a la mayoría de las enfermedades crónicas Ujú. que Ujú. les comenté. Doctor, Y si un hay punto gente... importante que hay que Ajá. tener presente Ujú. en esto es que cuando uno trata una enfermedad crónica, trata la enfermedad, y Claro. porque de lo contrario, digamos, este factor de riesgo sigue presionando para el desarrollo de la enfermedad. Yo no puedo, digamos, si un paciente tuvo un infarto de miocardio, yo trato al paciente con el infarto de miocardio, Ujú. pero a su vez tengo que tratarle la hipertensión si es que la tiene. Claro. Tengo que tratar de lograr que deje de fumar si es que fuma, porque si no, yo estoy haciendo un tratamiento a medias. Claro, un abordaje integral. Exactamente. Ahora, sí es importante que en este punto les aclare que nosotros no hacemos asistencia médica de los pacientes. Mm. Mm. O sea, Eh, no somos el cardiólogo de Claro, cabecera claro, sí, de se Juan o entiende. Pedro. Sí, sí. Nosotros nos dedicamos a hacer todo el soporte que el médico no tiene tiempo a hacer en la consulta que dura. Ujú. Si vemos algo que nos llama la atención, nos conectamos con el médico y le decimos, detectamos esto, Ujú. Ujú. sépalo y resuélvalo como usted considere más razonable. Hay una Es decir, oyente que nos dice, doctor, pregúntenle al doctor desde para cómo se puede abordar, digamos, el tema de la fibromialgia y para ponerse en contacto, digamos, con GLEC. bueno, digamos, a ver, el tema de la fibromialgia es un tema muy difundido. Es altamente probable que quien haya enviado ese mensaje es una mujer, Sí. porque la fibromialgia es muchísimo más frecuente en las mujeres que en los varones, Mm. y digamos, tiene una base de estrés muy importante. El estrés es algo que acá hay que hacer una diferencia entre
que una situaciones en la vida. Y esto es importante, es útil, en la medida que sea poco y bien manejado, porque es lo que permite a uno moverse para salir de esa área de disconfort y resolver la situación que tenga que resolver. El estrella es ese distrés muy aumentado, Claro, claro, que llevado a un se extremo. hace difícil de manejar y lo desborda al paciente. Entonces, las emociones, cuando se desbordan del ámbito que les compete, ¿a dónde se depositan en general? En el cuerpo. En el cuerpo, claro. Entonces, ahí tenemos muchas emociones que tienen mucho que ver con el origen de ciertas enfermedades o con el agravamiento de ciertas otras. Doctor, en este aspecto es interesante de escuchar y seguramente surgen muchos interrogantes. Acá nos contesta la oyente, mil gracias, dice, por aclararle este dato. Al hablar de enfermedades crónicas en general, uno también muchas veces cree que está hablando de una persona o un adulto mayor, Claro. o una persona muy grande. No necesariamente tiene que tener una edad determinada para poder ingresar o hacer una consulta. No, absolutamente, absolutamente, porque hay, digamos, enfermedades que son más frecuentes a determinar, después de los 45 o 50 años, por Claro. ejemplo, el infarto de miocardio, la diabetes del adulto, o sea, la diabetes tipo 2, digamos, algunos cánceres son más frecuentes en personas por encima de esa edad, pero hay otras patologías que son, cuando hablo de patología hablo de enfermedad, perdón por Sí. a veces el sesgo El término. profesional, Sí. pero hay enfermedades que aparecen, que están muchas de ellas englobadas en lo que se conoce Claro, o poco claro. frecuentes, que son congénitas, es decir, vienen desde el nacimiento, porque generalmente hay alteraciones genéticas que condicionan la aparición de esa enfermedad. Entonces las enfermedades aparecen a temprana edad. Claro. Estas enfermedades generan muchísimo impacto porque digamos, tenemos dos grandes situaciones de generación de problemas. Uno es el niño enfermo. Entonces ese niño de pronto tiene por su enfermedad dificultades para escolarizar, dificultades para socializar, y todo esto hace que el núcleo familiar esté muy abocado al niño. Entonces, el núcleo familiar está extremadamente demandado, no solo emocionalmente, porque tiene un hijo, sino que a su vez operativamente es muy demandado, porque de pronto el niño, Claro, claro. digamos, para determinadas actividades, o hay que llevarlo a hacer estudios, controles, entonces necesita hacer toda una logística familiar. Seguro. Que, digamos, requiere de tiempo y requiere de recurso humano, de la persona que lo haga. Para encontrarlo al doctor y al grupo de profesionales en Google pones GLEC, como figura la palabrita ahí en el graph, y enseguida va a la página, tiene el correo de contacto, el número de teléfono, y ahí es rápido para comunicarse con ustedes. Exactamente, si lo exactamente. Afortunadamente hoy es rápido. Claro. Llevó un tiempo llegar Claro. a ese punto, pero afortunadamente es rápido. Nos pueden contactar, nos mandan un mail allí, nos comentan brevemente de qué se trata, porque, digamos, hay un casillero que tiene una cierta cantidad de caracteres, pero nos dejan alguna vía de contacto y nosotros nos encargamos. Bueno, GLEC, G-L-E-C, así es, GLEC, para... Cortito y para que se fije bien. Correcto. Estamos para darles una mano. Ahí está. Muy bien. Doctor José Luis Hipólito, le agradecemos muchísimo el contacto, charlar con nosotros aquí en la tarde de Palpitaciones, creo que siempre es importante, y hablar sobre estos temas, abordar estas cuestiones a mí me parece que es realmente interesante, son cuestiones que aparte son de interés, tiene que ver con la salud y tiene que ver con la calidad de vida, así que le agradecemos mucho el contacto y charlar con nosotros aquí en Palpitaciones. Al contrario, les agradezco a ustedes la posibilidad que me han dado de poner en contacto con
con toda su audiencia a GLEC. Así que cuando gusten, acá estamos para contactarnos, para ayudar a los pacientes. Esa es nuestra misión, Muy bien. acompañar activamente a los pacientes con enfermedades crónicas para y en caso de poder también prolongar. Muchísimas gracias, doctor, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes.